Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video les estaremos hablando sobre la parábola. Empezaremos primero con su introducción, que es la parábola y cómo está conformada, la ecuación de la parábola, sus orígenes de la parábola, el desarrollo de la teoría que ésta posee, el uso de la parábola en las matemáticas, en la física, entre las diversas áreas. Luego continuaremos con el uso de esta misma, pero en nuestra vida diaria. Continuaremos con sus tipos de aperturas, la fórmula general que ésta posee, características y unos que otros datos curiosos de la parábola. Primero empezaremos con la introducción a la parábola. Primero que todo estaremos iniciando con la introducción de la parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola es una curva geométrica ubicada en el plano cartesiano. Esta parábola fue descubierta por un matemático llamado Polonio de Persia en una obra llamada Coniculum, si no estoy mal. Esta obra habla principalmente de la parábola y cuáles son sus características. A continuación vamos a decir cuáles son las ecuaciones de la parábola. Vamos a continuar con la fórmula de la ecuación cuando la apertura del vértice es hacia la derecha o hacia la izquierda. El único cambio que habrá sería donde está X reemplazarlo hacia donde está Y y donde está Y reemplazarlo hacia donde está X. Y de la misma manera haremos con donde está H y donde está K. Ya que de esta manera estaríamos reemplazando el vértice de horizontal o vertical. Ya A no se reemplaza o se cambia, ya que este sigue teniendo la misma fórmula que el anterior, donde si A es mayor a 0, el vértice hacia la derecha, o si el 0 es mayor a A, el vértice será hacia la izquierda. Pero hoy les estaré hablando sobre el origen de la parábola. Bueno, primero tienen que saber qué es la parábola. La parábola puede estar en 4 formas diferentes en el plano cartesiano. Primero que todo puede estar así como está, del lado izquierdo o del lado derecho. Pero también puede estar así o así. Así como el fondo predeterminado del iPhone, así, igualito. Bueno, ahora profundizando más el origen, por así decirlo, de la parábola. La primera aparición de la parábola sería en una obra llamada Coniculum de el matemático Apolonio Percha. Él fue el primer matemático griego en hablar sobre ella en una obra literaria donde él la profundiza y habla sobre esta. Pero se dice que hay registros donde hay otros matemáticos aparte de él, mucho antes de él, que hablaron sobre una figura geométrica similar a esta. A continuación les estaremos hablando sobre el desarrollo de la teoría de la parábola. Obviamente, como todo descubrimiento matemático, ha habido una historia atrás. Por ejemplo, en la parábola, a lo largo de la historia, ha habido varios matemáticos que han hablado sobre la parábola y sus características. En la antigüedad, más precisamente en la edad antigua, han habido varios matemáticos que han hablado sobre estos, y uno de ellos sería Euclides, Arquímedes y, como ya hemos mencionado, Apolonio. Euclides también hizo una obra sobre la parábola, igual que este antes mencionado, pero a este no se le atribuyó como el descubridor de la parábola. En esta obra llamada Elementos de Euclides nos hablan sobre la parábola, pero no tan profundamente como nos habla Coniculum. También en la edad contemporánea han habido 3 matemáticos que serían lo que estarían aquí. Por ejemplo, Felix Klein y David Hilton. Vamos a hablar sobre el uso de la parábola. El uso de la parábola es muy diverso, ya que se puede utilizar en física, matemática y ingeniería. En la física, ¿por qué? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, con mis compañeros sabrán que con el profesor Agames hemos hecho varios ejercicios que prácticamente son una parábola. Cuando nos dicen que un niño que está pateando un balón lo lanza
hacia el árbol. Esto es una parábola. Esta parábola nos ayuda a calcular la distancia, la fuerza y todo lo que nos pide el ejercicio. En la matemática prácticamente sería lo mismo. Y en la ingeniería es un poco más complicado, entre comillas, ya que sería como, por ejemplo, queremos construir una carretera, pero necesitamos que llegue acá. ¿Cómo hacemos que llegue allá? Tenemos que hacer... Y aquí hay una especie de parábola, como la que están acá. Ya. Entonces, ahí, esto puede ser uno de los cursos, la física, matemática e ingeniería. También obviamente se puede utilizar en la vida cotidiana, como ya vimos el caso de esto. O sea, la parábola siempre está más que todo en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, hay algunas iglesias que tienen el techo así colgado. Esto se da para que la fuerza se integre en todo el lado y no caiga en un solo punto. Así la estructura se mantiene estable. Entonces por eso en la antigüedad utilizaban los techos así curviados, por así decirlo, una parábola. Podemos continuar con los usos que tiene la parábola dentro de la vida diaria. La parábola tiene muchos diversos usos dentro de nuestra vida diaria, como la misma palabra lo dice. Por ejemplo, ya sea en la arquitectura moderna, donde se implementan los puentes o los estadios que nosotros mismos como personas construimos. O también pueden ser como el crecimiento de las plantas, donde esta afecta el funcionamiento de cómo crecen las plantas de una manera curviada, de un lado hacia otro, etc. Podemos tomar dos diversos ejemplos de las parábolas en la vida diaria. Primero empezaremos con el de la óptica, donde los lentes, al tener una forma semicurviada, esto lo que hace es reflejar la luz contra ese lente, pudiendo mejorar la calidad de imagen en cámaras o la visión dentro de los lentes que nosotros como personas utilizamos para mejorar la visión. Podemos continuar dentro de esta como en la arquitectura, donde la arquitectura afecta en la parte, por ejemplo, de una carretera. En la creación de una carretera nosotros podemos ver que una carretera tiene curvas. Estas curvas están creadas a medida de la parábola, lo que hace es facilitar la conducción de diversos automóviles y que éstas las pueden tomar de una manera más simple. Bueno, podemos continuar con los distintos tipos de aperturas. En este plano cartesiano se nos puede presentar los dos tipos de los cuatro que hablaremos en esta parte de los distintos tipos de apertura. Por ejemplo, está la apertura hacia arriba y la apertura hacia abajo, donde la apertura hacia arriba, cuando el coeficiente representado por la apertura hacia arriba sea positivo, será representado por un mínimo local, y cuando la apertura sea hacia abajo y el coeficiente sea negativo, esta será representado por un máximo local. Hablaremos sobre las características de la parábola. Las características de la parábola las vamos a dividir en cuatro partes: las generales, las físicas, las algebraicas y las geométricas. Empezaremos con las generales. Las generales estarían divididas en tres partes: las vértices, las curvaturas y la simetría. Las vértices sería el lugar donde la parábola se corta o donde queda la parábola por la mitad. Por ejemplo, aquí tenemos la parábola del lado derecho, entonces el vértice quedaría aquí, ya que el plano cartesiano la corta. También la simetría lo que haría es trazar un eje. Por ejemplo, como aquí corta el vértice, aquí sería el eje de simetría. Entonces, la curvatura sería más que todo esta parte aquí donde está curviada. Y pausa. Vamos con las características geométricas de una parábola. La vamos a dividir en dos partes. Primero el foco y la directriz. El foco es un punto que está dentro de la parábola que está equidistante a la directriz. ¿Qué es la directriz? Es una línea perpendicular que está sobre el eje de simetría de una parábola. Podemos continuar con los datos curiosos. Como ya este es el final del tema, podemos ver dos datos curiosos que tiene la parábola. La parábola, aunque no lo crean, tiene dos aplicaciones en unas áreas donde, por más que no lo parezca, sirve de mucho, que sería en la música y en la tecnología.
La parábola en la música afecta en las cuerdas de los instrumentos, por ejemplo, en un violín, que es lo que hace que ésta pueda reproducir las endosonoras y estas afectan al sonido que éstas reproducen. O en la tecnología como los satélites. Con los satélites necesitan de las parábolas para emitir la luz y los sonidos que están emitidos desde el espacio para acá para poder tener una perfecta visualización. Muchas gracias.